Poco después de estar esquivando todos los ataques de ese vejete, el protagonista rápidamente hizo un ataque dual tipo X, lanzado directamente hacia el vejete que lo hizo retroceder al pobre. Con ello pensaba, ese tipo, sus movimientos son diferentes a los de hace un momento. Tras ello, el protagonista, con su obra ya sacada, y con ello una mirada lo miraba hacia ese ser asqueroso vejete, pero con una sonrisa el protagonista le dijo, Patriarca Haigal, ¿qué demonios piensas tanto cuando estás luchando? Tras ello, el vejete se enojaba y pensaba, ¿has estado ocultando sus habilidades hasta ahora? Y así rápidamente otra vez el vejete enojado gritaba ¡Cállate! Y atacaba con el mismo ataque otra vez es el protagonista. El protagonista ahora sí, al verlo, no se inmutó ni cambió de expresión, y con ello hizo un ataque defendiéndose, pero se reía. Con ello otra vez chocó con una pared. Pero en eso, al ver, la chica que estaba arriba comentaba, "Ah, aquí va de nuevo". Tras ello, un humo se había levantado cerca donde había chocado el protagonista. Con ello, el protagonista avanzaba, y en esa oscuridad se miraba sus ojos, y el protagonista decía, Partierca, pareces más débil que antes. Claro, es un viejito amigo. Pero siguieron el viejo avanzando hacia el frente para atacar hacia el protagonista. El protagonista ya esperaba eso, que estaba tan tranquilo. Y así el ataque se dio, partiendo así una de las paredes. El partido daba todo así. El protagonista rápidamente lo esquivaba, como si fuese un juego de niños. Pero el partido no se botó y rápidamente se puso otra vez firme y atracó, listo para atacar con un aura de espada dirigido hacia el protagonista. El protagonista fácilmente lo pudo bloquear y disipar. Entonces abajo, el viejo estaba listo para otro ataque y se abalanzó gritando, ¡ah!, abalanzando como loco su arma, así dando varios ataques de aura, pero el protagonista que caía fácilmente podía bloquear todos los ataques que lanzaba ese niño viejo. Y así, cuando ya estaban bajo, el protagonista estaba totalmente calmado, pero el viejo estaba bien agotado. Y así ambos se miraban. El protagonista con ese patriarca miedoso, y los presentes, bueno, los únicos que quedaban, y todo lo de nuestro protagonista, su grupo, lo miraban en silencio, y algunos comentaban, el musculoso, ¿es esto cierto? Y el líder del Dragon Sol, creo que sí. Y el musculoso sorprendido dijo, ¿fue de cuando se cortó el hombro, ahora mismo? Y así pensaban. Así es cuando el partido de Cajal fue envenenado. Y así vemos como el vejete ya estaba cansado, con ojeras encima, y con ello pensaba, mi cuerpo no se siente bien. ¿Uso veneno paralizante? No, tengo tiempo suficiente para usar mi energía interna para tratar con ello. Aunque eso es lo que dije, no es como que pudiera circular mi energía ahora mismo. Pero en ese mismo instante el protagonista avanzaba, y con ello le decía, mira, es por esto que... No deberías haberme pedido que pagara 30 millones de ñas en primer lugar y hacerme venir aquí. Sorprendido por lo que decía el protagonista, el viejito se enojaba más. Pero tras ese enojo vio un destello de lo que hacía el protagonista. Otra luz aparecía y rápidamente el viejito intentaba defenderse. Y con ello fue tan fuerte el golpe del protagonista que, a duras penas, casi clava también sus pies en la arena. Pero el protagonista, rápidamente, otra y otra y otra vez, atacaba al viejo, haciéndolo retroceder cada vez más, mientras se intentaba defenderse a duras penas el viejito. El protagonista, que estaba feliz, dijo, luchas bastante bien. Me pregunto cuán más fuertes te habrías vuelto si hubieses seguido entrenando, en lugar de juguetear con un pincel. Y así el protagonista continuó y continuó atacándolo, haciendo retroceder al pobre viejo. Ya siendo acorralado y con varias heridas, el viejo pensaba, solo le permití hacer un ataque, y así es como caigo. Pero el protagonista, que estaba mirándolo, le dijo, debes haber sabido que yo era el discípulo del demonio venenoso. Tras ello, el viejo pensaba, enojado, por supuesto que sabía. Sin embargo, me habéis hecho olvidar eso. Con ello el protagonista siguió, ahora de una forma siniestra se presentaba, y con sus ataques más rápidos. Con ello el viejito pensaba, parece que estaba borracho con algo. Con ello continuó los ataques del protagonista, hiriendo más hacia el vejete. Con eso, poco después, le cortaron la mano al viejito mañosón, viendo así su mano que estaba en el aire. Y con ello el protagonista, sin tiempo más, le clavó las dos espadas. Y así, el patriarca de este clan miró otra vez al protagonista, con sus ojos que ni siquiera lo miraban, pero fríos. El protagonista le decía,
patriarca Haigal. Adiós. Y así lo miró con esos ojos. Con ello, el viejo vomitó sangre. Y antes de irse, dijo: líder del grupo, Hinson. Con una sonrisa le decía: debes evitar matarme. Yo. Pero el protagonista rápidamente sacó sus armas de ese cuerpo asqueroso, así, haciéndolo callar a este ser patético. He perdido. Viendo así el protagonista cómo es que ahora recogía sus armas, y poco detrás de él se veía cómo caía el cadáver del líder, que cayó al suelo, inerte. Todos los de ese clan lo miraban en silencio, sin poder hacer nada, y con ello pensaban: no puedo creerlo, el patriarca está muerto. Con ello el protagonista sacudió sus armas para sacar la sangre de ese ser, y así guardarlo. Con ello el protagonista miró a otro lado y dijo: el clan Kaigal debe limpiar el cadáver de su patriarca y reportarse a la sala principal, cada uno de ustedes. Los que quieran seguir a su patriarca hasta el más allá, aquí se puede quedar. Tras escuchar esto, todos se quedaron sorprendidos, sin hacer ni un solo ruido. Pero sin más, continuaron, recogieron los cadáveres de sus compañeros, de su líder, y limpiaron la zona. El protagonista entonces se estaba acercando hacia su grupo, y con ello la chica, un poco molesta, decía: líder de grupo, ¿está bien? Pero el protagonista la miró y le dijo: estoy bien. Entonces continuó: todos escuchen. Y uno de ellos respondía: sí, señor. El protagonista entonces continuó: ignoren los artículos voluosos y voluntuosos. El capitán toma la delantera en reunir todos los activos del clan Haikal. Y con ello, feliz comentaba el otro líder: entendido. El protagonista continuó: el resto de los subordinados se moverán a la posada que ha sido preparada. Después de este hecho, el líder de la facción Go tomará el control y volverá a mover los activos de Chang'an. Líder de la facción Go, no hay necesidad de que haga usted mismo. Puede elegir a las personas para transportar los activos de regreso, y también a una persona que se encargue de ellos. Tras ello, Son Go dijo: sí, señor. Pero el protagonista continuó: el resto de la gente esperará en la posada, y si no vuelvo en 2 días, todos ustedes deben partir hacia Xiangnan. Con ello todos gritaban: ¿Perdón? Pero el protagonista continuó: porque los miembros de la secta subsidiaria y los ancianos que están en otras ramas no están aquí. Las cosas podrán progresar aquí sin problemas. Sin embargo, una vez que se enteren de lo que pasó aquí, las fuerzas de la Alianza, los maestros marciales de las sectas subdiarias vendrán a atacar. Especialmente aquellos de la secta Gudan y la Alianza Ubei, que están más cercanos a este lugar. Actuaré en consecuencia para tratar con ellos y salir de aquí. Tras ellos, sorprendidos, uno de los líderes preguntaba: ¿está diciendo que se quedará aquí? El protagonista entonces respondió: en efecto. Todos entonces se quedaron sorprendidos y dijeron: ¡líder de tropa! Pero el protagonista continuó: a partir de ahora, ya no soy el líder del grupo. Mi nombre es Haigal Soan. Tras esas palabras de nuestro protagonista, se hizo de día en ese lugar del clan Haigal, mientras caminaban tranquilamente el protagonista con su subordinado número uno, con los trajes típicos de esa zona, que es el color verde. Veían cómo es que los de ahí reconstruían lo que es el clan. Mientras el protagonista avanzaba, todos los presentes los miraba con curiosidad y cierto odio en sí. Mientras veían cómo se alejaba más y más, los de ahí susurraban y decían. Pero alguien gritaba: ¿qué? ¡Repítelo! Al escuchar esto, el protagonista se fijó en ese ruido, que era una discusión entre esos subordinados, que gritaba: porque siempre somos nosotros, maldito, ¿cómo te atreves? Entonces el subordinado número uno le dijo al protagonista: en los últimos días se ha estado gestando problemas grandes y pequeños dentro del clan Sugar. El protagonista con una sonrisa le dijo: a la par del curso, la terrible discriminación entre los artistas marciales que utilizan el nombre de Shuge y los que no, y se los he mostrado a sus propios ojos. Pero el subordinado continuó preguntando y diciéndole: sí, señor. Los artistas marciales regulares parecen estar enfurecidos, pero aquellos que usan el nombre Shuge parecen decir: ¿cuál es el problema con eso? El protagonista con una sonrisa le dijo: como el clan Shuge es un clan centrado en el linaje, esa es la reacción esperada de aquellos que usan el nombre Shuge.
pero eso habría enfadado aún más a los practicantes de artes marciales regulares. Y un poco molesto, el subordinado dijo, "Oh, sí, señor". Pero con ello pensaba, así que lo que planeó todo hasta ahora llegar a esto. Ni siquiera puedo comprender los límites de la mente del señor líder del grupo. El protagonista al mirarlo sonrió y le dijo, dile a todos que se reúnan frente al salón, los que usen el nombre Shuge y los que no, todos. Entonces el subordinado le respondía, sí señor. Y así poco después, todos se juntaron donde dijo el protagonista. Todos veían lo que sería uno de una mesa con varias cosas. Tras ello apareció lo siguiente, artista marcial regular y artista marcial Shuge. Ambos aparecían como uniformes, alimentos y, bueno, dinero que se repartía, y en ambos casos era muy diferente. Con eso, algunos comentaban, ¿qué es esto? ¿La comida tenía tanta diferencia también? Y algunos de ellos molestos miraban y decían, mira la diferencia de las recompensas. Deja de quejarte, comentaban los otros orgullosos. ¿Crees que tenga sentido que recibamos el mismo trato que los artistas marciales regulares? Y furiosos los otros decían, ¿qué? Y así, ambos, una gran diferencia de estatus se ponía en una guerra entre ellos. Pero una pistola fuerte se escuchó, y era nuestro protagonista que estaba al frente, con un arma, y todos los presentes se quedaron en silencio, sin más. El protagonista entonces habló y dijo, ¿qué se sienten al verlo directamente? Tras ello, todos se quedaron en silencio. El protagonista continuó. Me parece extraña esta discriminación. No sé si aquellos que murieron por mi espada usaron el nombre de Shuge o eran artistas marciales regulares. No puedo saberlo. Solo los he matado porque eran mis enemigos. Al escuchar esto, todos los presentes entonces se quedaron un poco más callados. El protagonista continuó. Lo cierto es que cuando pasa algo peligroso, ya sea que uses o no el nombre de Shuge, el resto y el riesgo para tu vida es exactamente el mismo. ¿Por qué deberías ser discriminado cuando arriesgas tu vida trabajando para el clan Shuge? De todos modos, a diferencia del trato según el rango o la experiencia, es decir, con ello, algunos se enojaban por lo que decía el protagonista. El protagonista no se inmutó y continuó. Mientras observaba el clan Shuge durante unos días, encontré algunas cosas curiosas. Ya sé que los artistas marciales Shuge que reciben un mejor trato sean o no más fuertes que los artistas marciales regulares. Me gustaría ver un sparring de ambos lados. ¿Alguien quiere subir? Tras ello, uno de ellos decía, lo intentaré, listo para sacando así su arma. Tras ello, el subordinado detrás del protagonista le decía, él es el hombre llamado Kang Kyun-chan. Es alguien que claramente mostró descontento con la discriminación contra los artistas marciales regulares. Tras ello, el chico furioso estaba ahí presente, y con ello, alguien más dijo, bien, ¿a quién le gustaría venir de los artistas marciales Shuge? Y así salió uno más con bigote y decía, mi nombre es Shuge Gon-kyun. Me enfrentaré a él. Y así el protagonista los miró y dijo, de acuerdo, lo haré, lo harás con una espada de madera. Tras ello, ambos dijeron, lo haré con la espada de verdad. La espada de verdad me resulta más cómoda. El protagonista entonces continuó y dijo, bien, seguro, lo entiendo. Y así, ambos sacaron sus espadas, pero rápidamente, el otro que no tenía el apellido Sugar rápidamente sacó su arma. Y así, el ataque se fue entre ambos lados. Choque de espadas se escuchaba, y con ello, el que tenía el apellido de Shuge, enojado, pensaba, este maldito, ¿quieres pelear con tu vida en peligro? ¿Es eso? Y así la batalla de vida contra ellos se daba, y furiosos ambos lados daban de todo así. Y tras ello, varias maniobras se daban, pero el ataque tras ataque se daba, y las espadas se escuchaban por todo lado. Pero después de un momento, alguien daba una patada, y esa patada hacía caer al bigotón, y con ello cayó al suelo. Viendo que ella estaba en el suelo, no reaccionó muy rápido, pero sorprendido se quedó viendo lo que venía, y era el otro, el artista marcial regular, ya le estaba atacando, pero rápidamente el protagonista gritó, «Deténganse, eso es suficiente». Y así detuvo la pelea antes de que el otro tipo fuese decapitado o lastimado. Y así los regulares se sentían felices por la victoria, y los que tenían el apellido de Shuge se veían molestos. Y con eso, el Shuge que se habían perdonado la vida, dijo, ¿te atreves a intentar matarme? Pero el otro sonría. El protagonista no cambió de expresión y continuó. Consideremos el sparring con la victoria de Kang Hyun-chan. Tras ello, los de Shuge miraban al protagonista un poco enfadados, y tras ello pensaban,
¿Lo está permitiendo así? El protagonista los miró, y con ello dijo: escuché que el clan Shuge tiene una poderosa formación de espada. A mí también me preocupaba más este punto cuando me dirigí hacia aquí, donde estaba el patriarca. Si hubieras descubierto mi emboscada antes y hubieras extendido la formación de espada, esta pelea hubiese sido difícil incluso para mí. También me gustaría ver una pelea en formación de espadas. ¿Cuántos estarían bien? Tras ello, uno de los de un lado comentaba: 28 es normal. El protagonista entonces respondió: ya veo. Luego lo dividiremos en artistas marciales regulares y artistas marciales Shuge, esta vez también. Y así, 28 de cada lado. Estaba listo y desenfundando sus armas para dar así la formación. Y ambos formaban su formación muy detenidamente. Era muy distinto en ambos lados, aunque en cierta manera se veía un poco similar. El protagonista entonces dijo: empecemos. Y así, esos grupos se avanzaba directamente hacia el frente, listo para el ataque entre ambos lados, y los golpes de espada otra vez se escuchaban, y algunos gritos por ahí. ¡Ah! Gritos de esfuerzo, claro. Y así la batalla era muy feroz entre ambos lados. Ninguno quería retroceder, ninguno quería perder, todo lo daban ahí mismo. La batalla era así de intensa. El protagonista miraba todo tranquilamente, mientras pensaba. Asombroso. Dejando de lado los que sería el entrenamiento, vemos como un mapa de eBay y donde estaría Heigal, donde está actualmente nuestro protagonista. Y en una de las posadas de Oxo estaba sentado al parecer nuestro protagonista y varios de ahí transeúntes normales. El protagonista que estaba esperando con ojos cerrados, calmado, mientras recordaba el entrenamiento que vio ese día, mientras todos se lanzaban para un ataque frontal y gran decisión entre ambos para ganar. El protagonista miraba todo esto. Tras ello escuchaba los gritos de ellos: ¡mátenlos! El protagonista suspiró y se alejó del escenario, mientras pensaba: en serio, todo el mundo sabe que soy del Jianghu. Y poco después, ya llegó el mesero, haciéndole abrir los ojos al protagonista, que le decía: la comida que ordenó está aquí. Sopa de maíz, tofu de 8 tesoros y pollo mendigo. El protagonista entonces agarró los palillos y rápidamente comió devorándolo todo. Ñam, 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 ñam. Pero en eso se escuchaba una conversación de otra mesa que decían, y en esa conversación se decía lo siguiente: ¿una guerra estallará en Shanxi? No estoy seguro. Parece que la facción heterodoxa declaró la guerra. ¿Cuándo se formaron la alianza? No lo sé. Probablemente estaremos en el centro de ello, ¿no? Tampoco sé eso. Y el protagonista que comía pensaba: no soy de la secta Guna, son de la Alianza B. Y así, uno de esa mesa se fijó que el protagonista, y acercándose, hizo una reverencia y le dijo: me parece que eres del clan de Heikai. El protagonista que comía también saludó, dejando a un lado su plato. Pero al ver esto, pensó el tipo: qué grosero, justo como los de Heil son. Y el otro que estaba presente dijo: ¿qué te trae hasta aquí en eBay? Eres un mensajero que se dirige a nuestra alianza. El protagonista que agarraba la taza tomó un poco de agua, y así se limpiaba la boca. Y poco después se lo tragó y dijo: no soy un mensajero, estoy en una misión relacionada a nuestro patriarca, así que no puedo dar detalles. Con ello, los presentes de ese grupo se quedaron sorprendidos y comentaba: qué lástima. Iba a pedirte que se nos unas a beber si no estabas ocupado, ya que Haigal y Ebei se volverían familia pronto. Entonces se sorprendió el chico por ver cómo el protagonista se levantaba y con una silla se acercó a la mesa rápidamente, sorprendiendo a todos y callándolos. El protagonista con una sonrisa entonces dijo: ya que Haigar y Ebei se convertirán en familia, no puedo irme así nada más. Tomemos unas copas. Y así gritó fuerte el protagonista: ¡mueve la comida de mi mesa acá! Y entonces el camarero gritaba: sí señor. Y uno de ellos, los presentes, decía: soy An Hyun de la Alianza Bei. Soy Han Seong-duk. Soy Hyun Sol. El protagonista entonces dijo: soy Haigal Han, del clan Haigal. Tras escuchar esto, todos pensaban: qué irrespetuoso, nos sigue hablando informalmente. Tras ello, el protagonista con una sonrisa decía: me gustaría una bebida, por favor. Y con ello, uno de ellos le decía, mientras le servía licor: toma. Y así, ambos, 4 tazas, se acercaron y gritaban: ¡salud! Y se tomaron rápidamente la bebida. El protagonista entonces comentaba: ¡oh! Nunca había tomado un Wanju tan malo antes. Sabe a agua. El enojado decía esto y continuó:
Dudo que eso sea todo lo que Bay tiene que ofrecer. Así un poco que disgustaba a los chicos. Pero el protagonista entonces volteó y gritó: ¡Mesero! ¿Tiene un licor, chío? ¿Ven? Entonces el mesero decía: No. Entonces el protagonista dijo: ¿Es que hay de canje, duque? El camarero decía: Tampoco tenemos eso. Entonces el protagonista dijo: ¿De nuevo? ¿Entonces qué tiene? El camarero, un poco nervioso, decía: Si se refiere al alcohol caro, entonces solo tenemos licor Duncan.